Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 210. Isaías capítulos 49 al 53, escrito por Yamel de Jaramillo, leído por Mirna Ortiz. Después de escuchar todo el juicio que se ha suscitado en el reino del norte, de las luchas que el rey Ezequías ha pasado y de la opresión del enemigo acérrimo para derrotar la esperanza del pueblo en el Mesías que vendrá, nos encontramos con una serie de profecías maravillosas y esperanzadoras para ellos y para nosotras. Isaías dedicó los últimos capítulos de la profecía que Dios le dio para apuntarnos a la restauración del pueblo por medio del Salvador, tanto para anunciar la primera venida como para anunciarnos el futuro eterno a través del Mesías, Jesús. Capítulo 49. Me fascina cómo Dios a través del profeta va tejiendo una trama temática que culmina aquí al retomar el tema de la salvación. Este siervo mencionado no es Ciro ni el profeta, sino el Mesías mismo. En el versículo 3, Dios promete revelar su gloria a través de este siervo y llevar a cabo una obra grandiosa. Por eso, al comienzo del capítulo, Dios se dirige incluso a las islas y a los pueblos lejanos para que el mundo entero escuche sobre este siervo que vendrá a cumplir su voluntad. Vemos que vuelve a hablar de este siervo que él mismo va a proveer. Luego que hace reflexionar al pueblo, les recuerda su misericordia y también nos recuerda que no es nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, porque por gracia sois salvos, no por las obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Martín Lutero, sobre este capítulo y el resto del libro, decía: desde este capítulo hasta el final, no hay otra cosa sino Cristo, solo Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre, no hay otro camino para llegar al Padre, sino Cristo. Tus obras no te llevarán al Padre. Creerte que eres bueno es una ilusión. Pablo fue muy enfático cuando nos dice en Romanos 3, 10 y 11: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nada de lo que hagas podrá llevarte al Padre. No hay méritos, no hay nada. Es por los méritos de Cristo que podemos tener el libre acceso al trono de la gracia. Es solo Cristo y nada más. El capítulo termina con una declaración en la cual te invito a meditar en el día de hoy, porque encierra ese carácter y ese poderío de nuestro Señor. Y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Isaías 49, 26. Isaías 50 al 52. ¿Cuántas cosas hemos visto en estos capítulos? Para mí ha sido maravilloso ver cada día lo asombroso del carácter de Dios, lo maravilloso de su nombre y lo escandaloso de su gracia. Esa gracia viene dada por ese siervo que se describe en estos capítulos. Lo que hemos visto hasta ahora, entre muchas cosas sobre este siervo, son el alcance universal de la redención del siervo del Señor y su obediencia al Padre, al punto de sufrir la pasión por causa de los elegidos. Capítulos 50, 5 y 6. Esto se cumplió literalmente en la pasión de Jesús. Mateo 26 al 67. En este capítulo también vemos un llamado al pueblo, y lo que más se enfatiza aquí es la confianza en el Señor y en apoyarse en su Dios. Es un recordatorio de una y otra vez poner nuestros ojos en Él. También es un llamado a que ahora que hemos visto su fidelidad, permanezcamos fieles a Él, porque Él ha sido fiel con nosotras, porque no nos ha dado carta de divorcio ni nos ha repudiado como si no fuéramos sus hijas, versículos 1 y 2. Por eso nos llama a ser fieles en el servicio a Él. El capítulo 51 empieza de una manera singular. Habla a aquellos que fueron tallados de una roca, de una cantera donde fueron extraídos, y los conecta con Abraham y Sara. Los exhorta a mirar a la roca, pues esos descendientes serán consolados, encontrarán gozo y alegría. Dios una vez más recuerda sus promesas al pueblo para traer aliento y consolación, recordándoles las verdades y animando a mirar a esa simiente de la cual ellos salieron. Igual nosotros hoy, como creyentes, tenemos una roca a la cual mirar gracias a la obra de Cristo. Tú y yo fuimos también injertados en esa simiente.
Pablo nos dice en Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dios es el único que puede volver una tierra desolada y estéril en un Edén. Versículo 3. Dios es quien cambia el lamento en gozo. La justicia de Dios es la única que prevalecerá. Versículos 6 y 8. Sea cual sea la situación que estás viviendo en el día de hoy, esta es la verdad en la que debemos permanecer. Dios es fiel y Él es la roca donde puedo estar firme en este caminar. Llegando al capítulo 52, luego de Dios recordar todo lo malo que le aconteció al pueblo, Él vuelve a recordar lo mismo que vimos en el capítulo 51, un llamado a su pueblo a que despertara y se volviera de sus pecados luego de haber recibido el justo castigo de Dios. En los versículos del 6 al 10 es el Evangelio expresado en poesía. Te invito a leerlo una vez más. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El pastor Sugel Michelén dice, esa es la buena noticia del Evangelio, que somos liberados de la ira de Dios que merecemos, porque Dios, el Hijo, recibió esa ira sobre sí. Dios nos libera de la ira de Dios, impresionante. Dice un comentarista sobre estos versículos que es como si Dios quisiera darle seguridad a su pueblo de la certeza de estas palabras declaradas por el profeta Isaías. Y así lo veo, es un hermoso recordatorio para nosotras de la belleza del Evangelio. Es por eso que lo necesitamos todos los días en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, si seguimos leyendo en los siguientes versículos, vemos que esa salvación viene acompañada de dos cosas, el sufrimiento y la gloria del siervo de Dios. Si bien es cierto que ese siervo, el Mesías, el que habría de venir e iba a sorprender a las naciones, versículo 15, iba también a sufrir al punto de ser desfigurado, versículo 14. Cristo sufrió una muerte de cruz, la más horrenda que ha existido en la historia, por amor a ti y a mí, y le costó cada gota de sangre de sus venas. Te invito a que hoy medites en la obra de Cristo y consideres a aquel que sufrió por ti y por quien tienes salvación. Pon tus ojos en Jesús. Capítulo 53. Hoy ha sido difícil abarcar tantos capítulos cuando tenemos entre ellos un capítulo tan lleno de detalles de lo que sufrió nuestro Señor, como en el caso de Isaías 53. Ninguno de los profetas es tan citado en el Nuevo Testamento como este. Más de 600 citas directas o alusiones. El Mesías, que sería un siervo, es un tema que se puede ver claramente cómo fue profetizado 700 y pico de años antes y cómo se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sobre ese siervo sufriente es interesante porque quizá los receptores de este mensaje en su momento pudieron llegar hasta un punto para entender el dolor descrito ahí y poder solamente imaginar cómo sería, en términos reales, lo que pasaría el Mesías. Pero tú y yo sabemos no solo los detalles, sino que hasta de manera cinematográfica, arte y pintura, entre otros, se ha logrado plasmar de una manera más visual lo que ahí se nos dice, llegando muchos estudiosos a decir que no se acerca a la realidad. No apariencia hermosa ni majestad, despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en aflicción, no fue estimado, herido y afligido de Dios, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Ver todo lo que Cristo tuvo que soportar por mí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué me hace pensar que en mi caso será diferente? Si a Cristo le hicieron todo eso, ¿puedo esperar del mundo un mejor trato? Más bien, cuando esos momentos lleguen, mis ojos deben mirar a mi Señor y aprender de Él.
Dios no deja cabos sueltos. Aquí mismo vemos cómo reaccionó Jesús ante tal crueldad. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Dios, a través del profeta, detalló lo que sería ese viernes en la montaña del Gólgota, y entre los detalles podemos destacar: sin apariencia hermosa ni majestad, despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en aflicción, no fue estimado, herido y afligido de Dios, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Este capítulo termina de una forma tan maravillosa, donde no solo ya no vemos al Mesías ser sacrificado y ahí queda la historia, sino que una vez más vemos el glorioso evangelio expuesto aquí. Pero quiso Dios quebrantarlo, como ofrenda de expiación, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Para meditar: ¿has sido humillada, rechazada, olvidada o despreciada? Mira a Cristo y no tomes venganza en tus propias manos. Seamos humildes y confiemos en la mano poderosa del Señor, quien a su tiempo hará justicia por los suyos. Te invito a escuchar la alabanza En esto conocemos, de Jonathan y Sara Jerez, y a meditar en ese gran amor de Dios para con nosotras, que dio a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.